Bien amigos, en esta sección vamos a trabajar ya con los arreglos en Java. Para empezar vamos a definir qué es un arreglo. Un arreglo no es más que un conjunto de elementos ordenados. En el caso de Java pues tenemos una forma de declararlo, ya vamos a ver cuál es, pero en esencia cuando nosotros teníamos que, por ejemplo, agregar las notas de 10 estudiantes, una forma podría haber sido agregar 10 variables, estudiante 1, estudiante 2 hasta el estudiante 10 y luego ir agregando las notas de 10 estudiantes en esas 10 variables, pero como ven eso no es muy práctico a la hora de programarlo, porque qué tal que ya no fueran 10 estudiantes sino 100, entonces tendríamos que declarar 100 variables. En cambio con los arreglos nosotros podemos definir un único conjunto de elementos que se llame por ejemplo estudiantes o notas estudiantes, y en cada uno de las posiciones del arreglo entonces ahí ir guardando las notas de cada estudiante. Parece un poco complicado ya que en Java incluso la sintaxis es diferente a cómo se hace en comparación a los demás lenguajes, ya que aquí la declaración siempre es por medio de un objeto. Ya vimos la parte de los objetos, es decir, no son tipos de datos primitivos, pero vamos a ver que no es muy complicado. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un ejemplo llamado sección 8-2. Luego, como veíamos anteriormente, vamos a desmarcar esta parte para que no nos cree la clase principal automáticamente. Esa la vamos a agregar nosotros. Luego vamos a crear un paquete como de costumbre, le vamos a llamar A, y aquí vamos a agregar una clase llamada arreglos. En este caso esta clase es la que va a tener el método principal, así que vamos a marcar la opción de Java Main Class a la hora de crear la clase para que nos agregue automáticamente el método principal, y a la clase le vamos a llamar arreglos. Muy bien, ahora damos en finalizar y nos va a cargar la clase con el método principal. Aquí observamos. Entonces lo primero es saber cómo es que se declaran los arreglos. En el caso de Java, como les había mencionado, la sintaxis es un poco diferente, pero es siempre orientado a objetos que lo vamos a hacer. Es decir, vamos a crear por ejemplo un arreglo de números enteros, de 4 números enteros. Esto lo podemos hacer de dos formas. La primera forma sería crear el tipo o agregar el tipo de datos. Luego, como es un arreglo, cuando estamos hablando de arreglos, la sintaxis es colocar el corchete. Aquí estamos diciendo que va a ser un arreglo de números enteros. Luego va la variable, le vamos a llamar arreglo 1, y esto va a ser igual a el nuevo arreglo de números enteros. Ven que aquí nuevamente colocamos que va a ser arreglo de números enteros, y entre corchetes vamos a agregar ahora cuántos elementos va a contener el arreglo. Algo bien importante con los arreglos cuando nosotros los declaramos en Java es que estos tienen un tamaño fijo, es decir, una vez que nosotros creamos el arreglo con 4 elementos, para este caso ya no vamos a poder agregar más elementos, sino que únicamente va a tener 4 y no más elementos. Bien, esa es una forma de cómo hacerlo. Aquí lo que estamos haciendo únicamente es declarar la variable y apartando el espacio en memoria de cuántos objetos o cuántas referencias va a tener ese arreglo, que en este caso serían 4. Entonces, para agregar los elementos a ese arreglo, lo que vamos a hacer ahora es agregar la variable, y vamos a usar la notación. Observen que aquí nos da la variable, pero como esta no es una variable simple como las otras, sino que es utilizando estructuras de datos, entonces para indicar el orden del elemento vamos a escribir nuevamente los corchetes para indicar la posición. Y para indicar la posición, aquí todos los arreglos son basados en el índice 0, es decir, el primer elemento siempre va a ser el elemento que esté en la posición 0. Si por ejemplo queremos que el elemento que está en la posición 0 del arreglo tenga el número 12, lo que vamos a hacer es entonces decir arreglo 1, que es el nombre de la variable, la posición 1, que va a ser el índice 0, como ya habíamos dicho, va a ser igual al valor de la variable, que en este caso va a ser 12. Luego, lo siguiente va a ser colocar nuevamente el nombre de la variable,
La siguiente posición, que va a ser la número 2, en este caso sería la 1, por lo que ya habíamos mencionado, va a ser entonces ahora igual a 15. Luego el tercer elemento del arreglo, que va a ser el índice 2 en este caso, va a ser igual, por ejemplo, a 100. Observen que aquí solo estamos agregando números enteros, no podemos agregar elementos de otro tipo, ya que cuando declaramos el arreglo, aquí decíamos que este arreglo únicamente va a contener números enteros y van a ser 4. Luego el arreglo, y en este caso la última posición, que va a ser la cuarta, que va a ser el índice 3, en este caso va a ser igual a 25. Observen que ahí son todos números enteros. Si agregamos un número doble, en este caso aquí dice que los tipos de datos son incompatibles. De hecho aquí nos advierte que va a ser un casting de datos, como habíamos visto anteriormente, que perderíamos la precisión si quisiéramos dejarlo así, pero vemos en todo caso que únicamente podemos agregar números enteros y no podemos agregar más elementos de los que hemos declarado. Si dijéramos, por ejemplo, posición 4 igual a 45, en este caso vamos a ver que aquí no nos da ningún error, porque el arreglo, en este caso no hay error de sintaxis, o sea que no nos daría un error de compilación. Sin embargo, a la hora de intentar acceder al elemento 4, nos daría un error en tiempo de ejecución. Más adelante lo vamos a ver. De momento pues lo vamos a dejar así. La otra forma de cómo declarar un arreglo es más sencilla, porque aquí declaramos el arreglo y también lo inicializamos a la vez. Igual decimos que va a ser un arreglo de números enteros, lo decimos con la notación de corchete. Ahora vamos a escribir el nombre de la variable. Vamos a llamar a la variable arreglo 2 y en lugar de escribir new int, vamos a inicializar de una vez el arreglo. En este caso, para inicializar el arreglo, lo que vamos a hacer es escribir, observen ustedes, ya no corchetes, sino que vamos a escribir unas llaves, y entre las llaves vamos a escribir los valores que teníamos arriba, que sería 12, 15, 100 y 25. Observen que al final esto es una forma mucho más abreviada de cómo hacerlo, porque en este caso estamos declarando el arreglo y también estamos inicializando con los valores que necesitamos. No necesitamos ir posición por posición y luego ir agregando los valores. Esto depende de la conveniencia, cuando podemos usar la primera o la segunda. En el caso pues que el número de elementos que va a tener el arreglo se ha establecido en tiempo de ejecución, que por ejemplo le pregunte al usuario cuántas notas quiere ingresar, en este caso pues valdría la pena quizás utilizarlo de esta manera. Pero caso contrario, que ya sepamos de antemano cuáles son los valores que va a tener el arreglo, sería mejor hacerlo de la segunda forma, que es la forma usual que a veces se encuentra. Bien, para practicar un poco vamos a imprimir también los valores de los arreglos en ambos casos, para que vean que es justamente igual. En el primero vamos a escribir la posición 3 del arreglo 1. Aquí sería, observen que para hacer alusión a al valor de la posición, debemos escribir el nombre del arreglo, aquí arreglo 1, y usando la notación de corchete, la posición que queremos. En este caso, como es la posición 3, sería el número 2, ¿verdad? El que vamos a escribir, porque recordemos que son basados en el índice 0. Así que la última posición sería 3 y la primera sería 0. Si queremos imprimir la posición 3 también del arreglo 2, de igual manera, ahora seleccionamos arreglo 2 y la posición 2. Vamos a ver cuando ejecutemos que va a ser exactamente igual. Seguidamente podemos hacer lo siguiente, podemos cambiar también el valor
de la posición. Vamos a intentar hacerlo con, en este caso, el arreglo 1. Y lo vamos a hacer con la posición 2. Veamos qué va a suceder. Vamos a cambiar, perdón, la posición sería la tercera posición. La vamos a cambiar ahora por 150. Es decir, al inicio era 100. Luego ahora va a ser 150. Veamos qué va a pasar entonces. Ahora si ejecutamos, veamos qué sucede. En el caso aquí nos pide elegir la clase principal. Vamos a elegir arreglos. Esperamos a que compile. Observamos que aquí tenemos la posición 3 del arreglo 1, que sería este que tenemos aquí. Observemos que es 100. Luego tenemos aquí, en el caso, la posición 3 del arreglo 2, que sería también esta de acá. Como es índice 0, basado en el índice 0, aquí también tenemos que 100. Y veamos qué sucede cuando se ha hecho un cambio de la posición tercera del arreglo 1. Vemos que antes valía 100, ahora vale 150. Y justamente es el valor que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos que ahora la posición 3 del arreglo 1 vale 150. Entonces, como vemos, también los arreglos son mutables, es decir, se pueden cambiar una vez definidos los valores de las posiciones. Lo que no podemos hacer es agregar más elementos. En este caso, observemos qué sucedería. Aquí lo había dejado marcado. ¿Qué sucedería si intentamos imprimir la posición 4, que sería la posición 5 del arreglo 1? Vamos a desmarcar. En este caso no nos dio problema. Vemos que aquí es la última posición. Veamos si nos da error o no. Vemos entonces que aquí es lo que les mencionaba. No se da un error en tiempo de compilación, sino que se da un error en tiempo de ejecución, porque hasta este momento, como no hemos compilado el código, pues no se sabe cuánto va a reservar de memoria la máquina virtual. Sin embargo, una vez analiza el código, ve aquí que va a reservar 4 espacios de memoria, que serían justamente estos que tenemos aquí, pero al momento de tener el otro elemento, observemos que aquí cuando intentamos acceder a él, aquí nos está diciendo que hay un error de desbordamiento en el caso de del valor, está fuera del rango establecido, es decir, si son únicamente 4 posiciones y aquí queremos acceder a la posición número 5 del arreglo, entonces en ese caso no podemos porque justamente ha apartado 4 espacios de memoria, 4 localidades de memoria para ese arreglo. De ahí el error que no desaparece. Más adelante vamos a ver cómo hacer para que nuestro programa se continúe ejecutando en el caso de que se dé un error como estos en tiempo de ejecución y no tengamos problema. De momento sigamos con lo siguiente. También nosotros podemos declarar un arreglo y no inicializarlo, sino que hacer referencia también a otro arreglo ya definido, es decir que, por ejemplo, un arreglo 3 va a ser igual a los elementos que tenga el arreglo 2, como si fueran las variables simples que nosotros hemos visto anteriormente. En este caso vamos a decir que el arreglo 3 va a hacer referencia también a los elementos del arreglo 2. En este caso
Vamos a recorrer los arreglos. Vamos a recorrer el primer arreglo. Vamos a hacer uso para este caso de el ciclo for, que podemos recorrer los elementos desde i igual a 0. Aquí nos conviene que sea igual a 0 porque ya vimos que la posición del arreglo empieza en 0, y los arreglos tienen un método para saber cuántos elementos tienen dentro del arreglo. En ese caso vamos a hacer uso de el método que se llama length. Aquí nos devuelve un número entero, es una propiedad que nos indica cuántos elementos contiene ese arreglo. Luego vamos a hacer el incremento hasta que termine, entonces el ciclo se va a detener justamente hasta la última posición del arreglo. Hasta que sea menor a la última posición, ahí se va a detener a la longitud. Bien, si imprimimos aquí, vamos a tener la posición, y aquí va a ser, como es basado en el índice 0, aquí nos conviene que tengamos el valor de la posición más 1, es decir, si queremos la posición 1 sería, para el caso iba a valer 0, 0 más 1 va a ser 1, para que sea más legible para nosotros, para que sepamos que es justamente el valor que está en la posición 1 para nosotros. Aquí observen que lo escribo entre paréntesis para evitar el problema de concatenación de variables, es decir, que concatene 0 y luego convierta cadena el 1. Por eso escribo ahí un paréntesis para evitar ese problema. Luego voy a escribir el arreglo, que sería arreglo 2, y finalmente vamos a agregarle el elemento del arreglo. Como aquí estamos haciendo uso de un ciclo, la posición la va a determinar el valor que tenga i en ese momento en ejecución, y ahí lo vamos a imprimir. Si imprimimos los elementos del arreglo 2, nos tendría que imprimir estos valores, uno en cada línea. Si ejecutamos, bueno, aquí teníamos el problema porque habíamos agregado esta variable, la vamos a comentar, y también esta línea para que no nos dé error. Si volvemos a compilar, aquí podemos observar que estamos en la posición como es el 0, pero para nosotros sería la posición 0 más 1, entonces va a ser la posición 1 para que nosotros lo podamos leer de una mejor manera. Y aquí está el valor, posición 1 del arreglo 2 es 12, luego vemos la posición 2 es 15, la tercera es 100 y la cuarta 25. Ahora, como aquí habíamos igualado el arreglo 3, habíamos hecho referencia a lo mismo que está en el arreglo 2, quiere decir que si nosotros hacemos ese ciclo para el arreglo tercero, el arreglo 3, nos tendría que imprimir justamente el mismo resultado. Para facilidad voy a copiar esta línea, y ahora lo que voy a hacer es únicamente, para hacerlo más fácil, cambiar el nombre de la variable. Aquí es arreglo 3 y aquí va a ser posición del arreglo 3, y esto también arreglo 3. Observen que el valor de i no necesito cambiarlo porque este valor de i únicamente va a ser válido mientras dure la ejecución del ciclo, luego ese valor de i va a desaparecer, por lo tanto lo voy a poder utilizar en el otro ciclo for. Ahora si ejecuto me tiene que aparecer justamente los mismos valores. Si vemos aquí tenemos en la posición 1 arreglo 2 es 12, la posición 1 del arreglo 3 es 12 también, la posición 2 del arreglo 2 es 15 y la posición 2 del arreglo 3 también es 15. Así que son básicamente los mismos valores. Pero todo esto, ¿a qué viene? Bueno, si los arreglos son objetos y dependen de la referencia, entonces ¿qué pasaría si yo cambio un valor de una posición de cualquiera de los arreglos? Por ejemplo, del arreglo 3, ¿qué pasaría si yo cambio la posición 1? Que si lo vemos con el índice sería, el índice 0 sería la posición 0, ¿verdad? Para el caso de Java, para que así lo entiendan. Pero ¿qué va a pasar si yo cambio esa posición? Es decir, si yo hago esto, quiero cambiar ese primer valor y le voy a colocar un
número, por ejemplo, 2. Ahora, ¿qué creen que va a suceder con el arreglo 2? Va a mantener los mismos valores que estábamos viendo, que son 12, 15, 100 o 25, o va a cambiar, porque únicamente, si ven aquí, en teoría estamos cambiando únicamente la posición 0 del arreglo 3. El arreglo 2 no lo estamos cambiando para nada. Vimos aquí que los valores de los arreglos se pueden cambiar simplemente colocando el índice. Siempre tiene que estar en el rango establecido que hemos creado el arreglo y agregarle el valor, ¿verdad? Pero cuando hicimos esta igualación de este arreglo 3 igual al arreglo 2, aquí no hemos creado ni un arreglo ni lo hemos declarado tampoco explícitamente los valores que va a contener, sino que únicamente estamos diciendo que el arreglo 3 también va a hacer referencia a los elementos que tiene el arreglo 2. Veamos entonces qué sucedería ahora que yo he hecho ese cambio. Como son objetos basados en referencia, es donde vamos a ver que tenemos que tener cierto cuidado cuando nosotros hagamos la igualación de dos arreglos. Nuevamente tenemos aquí los dos ciclos for para el arreglo 2 y el arreglo 3. Sin embargo, aquí el arreglo 3 lo hemos cambiado de la posición 0 por el número 2. Así que esperaríamos que solo cambie el arreglo 3, ¿verdad? Ejecutemos y veamos si sucede eso. Observemos aquí que ahora el arreglo 2 en la posición 1 tiene el número 2, es decir, ya no tiene el número 12. Y también el arreglo 3 en la posición 1 tiene el número 2. Así que aquí es donde nos llevamos la sorpresa y vemos también a qué se refiere cuando nosotros hablamos de tipos por referencia. Es decir, si nosotros cambiamos el valor de la referencia, eso está afectando también para este caso al arreglo 3, porque los dos están accediendo a los mismos valores del arreglo 2. Eso lo vimos en una de las lecciones cuando veíamos ahí la parte de tipos de datos por referencia. Así que aquí hay que tener mucho cuidado también, porque los arreglos, entonces aquí podemos ver que no son tipos de datos primitivos, sino que también son por referencia. Por eso pues también se instancian utilizando new. Lo único que cambia de los arreglos y en comparación a los tipos de datos primitivos y los otros objetos que se crean es que cuando creamos un arreglo, si ven aquí, tenemos que utilizar la notación de corchete para indicar que va a ser un arreglo del tipo de dato que estamos utilizando. Entonces algo bien importante es que también cuando nosotros vemos acá el tipo de dato que declaramos los arreglos son tipos de datos primitivos. En el caso aquí declaramos un arreglo de números enteros, también podría ser aquí float, un arreglo de números flotantes, podría ser también del tipo boolean, pero también nosotros podríamos crear arreglos de cadenas. Para el caso cuando nosotros declaramos una cadena, lo que estamos haciendo es básicamente un arreglo de caracteres en el fondo. Entonces nosotros también podemos crear arreglos de cadenas. Vamos a ver este último ejemplo, donde vamos a declarar un arreglo del que se llame cadenas. Y aquí le vamos a llamar, va a ser un arreglo de cadenas y va a contener dos elementos o dos cadenas. En caso cadenas, la posición 0 va a ser igual a hola y vamos a imprimir el valor de esa posición. Ejecutar, vemos que también se cumple que podemos nosotros escribir para el caso aquí una cadena que es un conjunto de caracteres. También estamos imprimiendo el valor de la posición 0. Si quisiéramos agregar el otro valor de la posición 2, recordamos que como es índice 0, entonces tendría que ser ahí 1. Entonces vamos a escribir ahora la otra cadena que va a ser mundo. Imprimimos el valor de la posición
y aquí vamos a escribir la posición que va a ser la posición 2, y aquí vemos que escribe hola y mundo. Entonces, como ven, hacer un arreglo de cadenas también no es muy diferente como trabajamos con los otros tipos de datos primitivos. Bien, espero que la parte de los arreglos les haya quedado más clara, y en las próximas secciones vamos a ver también cómo trabajar más con los arreglos. Muchas gracias.